Pues Padre, queremos poner en tus manos, como siempre, el tiempo de enseñanza, porque entendemos que si tú no edificas la casa, pues en vano trabajan los que la edifican, porque también, Señor, si tú no eres el que nos abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, estamos ciegos. Señor, si tú nos capacitas con tu espíritu, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Te suplicamos para que tú nos hables, nos toques nuestro corazón, nos capacites, nos transformes con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo una serie temática en este tiempo, de estos meses, llamada Lo que creemos, ¿no? Y es un poquito acerca de lo que como semilla de mostaza creemos. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que creemos del bautismo y de la cena del Señor. ¿Ok? Nos va a tocar este tema juntos. Estos dos, el bautismo y la cena del Señor, se les conoce en la tradición como sacramentos. ¿Has escuchado esta palabra a lo mejor? ¿Ah? A lo largo de la historia se le ha conocido también de esa manera. Pero, ¿qué significa esto de sacramento? ¿No? Esta palabra es un poco como más tradicional, pero viene de una palabra latina, o de latín más bien, que significa momento sacro o momento sagrado en el latín. Ajá. Y aunque esta palabra no aparece en la Reina Valera que nosotros leemos comúnmente, realmente el concepto sí es bíblico. ¿Okay? La Vulgata Latina tradujo la palabra ordenanza como sacramento en su traducción en la Vulgata Latina. Pero como sea que se traduzca, lo importante es entender que es un mandato, es una ordenanza, son ordenanzas del Señor para su iglesia. Ajá. En la historia, nunca se ha tenido claro cuánto o cuáles son los sacramentos que existen. ¿Ah? Siempre se ha debatido esta situación. En la tradición romana se consideraron en un principio 7, pero siglos después llegó la Reforma, llegó Lutero, y entonces descartó 5 y solamente quedaron 2, que son estos, el bautismo y la cena del Señor. Pero aún estos dos dentro de la misma iglesia cristiana tienen a veces un sentido y prácticas un poco distintas entre las denominaciones cristianas. ¿Ah? Entonces, es por eso importante hablar de lo que creemos de estas dos cosas. ¿Ah? Y vamos a estudiar en este momento la primera de ellas, que es lo que creemos del bautismo. ¿Va? Primeramente, ¿qué es el bautismo? ¿Te ha surgido la duda de, a ver, ¿cuál es la correcta? ¿Bautismo o bautizo? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Bueno, esta surge, esos dos términos, bautismo o bautizo, ambas palabras en el griego bíblico, baptismos o bautizo, tienen realmente la misma raíz. La única diferencia es gramatical realmente. Bautismo es una forma sustantiva, es un sustantivo, y bautizo es una forma verbal. Ajá. Pero básicamente se refiere a la misma idea. Si tú quieres usar una o la otra, está bien. ¿Okay? Bautismo se refiere al hecho o al acontecimiento o al suceso de ser bautizado. ¿Ah? Pero bautizo se refiere a la acción de ser sumergido. Pero te digo, en la práctica realmente es lo mismo, aunque estrictamente sí hay una distinción. Obviamente no es lo mismo un verbo a un sustantivo. Y dijera por ahí César Cárdenas, y no quiero sonar a ningún cantante, por favor. ¿Ah? Bueno, pero quisiéramos aclarar cuál es el bautizo cristiano, cuál es el bautismo cristiano. Primeramente, déjame decirte que hay varios tipos de bautismo en la Biblia. A lo mejor de ahí surgen muchas confusiones. Pero primeramente decir que antes, en la época de Jesús, cuando llegó él, ya en el judaísmo había un bautismo judío. Cuando un gentil, es decir, alguien que no era judío, quería convertirse al judaísmo, debía abrazar los principios y doctrinas del judaísmo, por ejemplo, como ser circuncidados, pero además debían ser sometidos a una práctica que se había desarrollado en el periodo intertestamentario, que era un baño ceremonial de purificación conocido como bautismo de prosélitos. ¿Ah? Este rito se efectuó para los gentiles convertidos al judaísmo, porque de otra manera entonces eran considerados inmundos
¿no? Si no eras judío, eras inmundo ceremonialmente y no podías acercarte a la presencia de Dios. Entonces, este era un bautismo judío para convertirte al judaísmo. Ajá. Pero este no es el bautismo cristiano, ¿ok? Pero llega Juan el Bautista, ¿lo ubicas? Es un personaje muy importante, por eso te pedí que abrieras tu Biblia en Lucas 3:3. Entonces vamos a leer esta sección de este versículo. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de ¿qué? Arrepentimiento para perdón de pecados. Este era un bautismo parecido al de los prosélitos que se querían convertir al judaísmo, pero este era aplicado para judíos, no para gentiles, ¿ah? Para personas que son judías, que ya habían abrazado el judaísmo. Pero ¿por qué razón era para judíos si ellos ya eran judíos? Porque aunque eran judíos de sangre y se creían puros, la realidad es que no estaban arrepentidos de corazón. Por esta razón, Juan el Bautista comenzó a realizar este bautismo de arrepentimiento. En Juan 1:33, fíjate que decía Juan 1:33, dice Juan el Bautista, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, aquí lo que dice es, Juan el Bautista está diciendo que él fue enviado por Dios para realizar este bautismo de arrepentimiento. No fue una idea del mismo Juan el Bautista, sino que Dios envió a este hombre, que por cierto es un profeta, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo, pero realmente fue el último de los profetas del Antiguo Pacto. ¿Ah? Y en Mateo 3, verso número 2, está el discurso de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Decía a quienes, a los judíos, fíjate, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, era un mensaje a los judíos, diciéndoles que a los judíos que se creían puros, que se arrepintieran de sus pecados. Y es decir, el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano que se celebra el día de hoy, ¿ah? Sino que más bien es un bautismo de arrepentimiento para preparar el corazón del pueblo de Israel para la llegada del Mesías que vendría a perdonarlos. Como tú sabes, Jesús vino pues poco después de que Juan el Bautista comenzó su ministerio bautizando en el Jordán. En Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Algunos entendieron la idea, tenían que arrepentirse siendo judíos. Y entonces se bautizaron para mostrar que estaban arrepentidos y dispuestos a ser perdonados. En Mateo 3:13 también dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, en esta sección también habla de que Jesús mismo se bautizó en este bautismo de arrepentimiento y Juan el Bautista lo bautizó. Pero es muy importante que veamos esto. No es porque Jesús haya pecado o algo así, no es porque Jesús tuviera algo de qué arrepentirse. Es más, Juan, cuando ve a Jesús que llega con él, le dice, no, ¿por qué tú vienes a que yo te bautice? Al revés, tú deberías bautizarme a mí. O sea, si hay alguien pecador entre nosotros, soy yo, no tú, Jesús. Pero Jesús le dice, deja así, que se haga así para que se cumpla con toda justicia. ¿Qué significa?
que el Hijo de Dios, Jesucristo, lo hizo no porque fuera pecador, sino porque él se tenía que someter en la carne al Padre para que, cumpliendo la justicia de la ley por completo, pudiera también justificar a los que son pecadores. ¿Ah? Era parte de su servicio al Padre, pero no porque él fuera un pecador. En Jesús no se halló pecado en su boca, no hubo pecado en él. Jesús nunca pecó, porque Jesús es el Señor. Entonces, bueno, pero este bautismo de que te estoy hablando ahorita, vimos ya dos. El bautismo de los judíos al judaísmo, ese no es el bautismo cristiano. Número dos, vimos el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. Este tampoco es el bautismo cristiano. Hay otro tercer bautismo en la Biblia que es llamado el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, Juan el Bautista, él mismo mencionó este bautismo, ¿sabes? En Mateo 3:11 dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo es parte de una advertencia de Jesús a los fariseos y saduceos que se creían tan puros y tan perfectos que decían, yo no tengo que bautizarme. Pero Jesús les advierte y les explica. Bueno, perdón, no Jesús, Juan el Bautista les explica y les advierte. Yo realmente solamente los estoy bautizando con agua, pero cuando venga el Mesías, Él va a bautizar a unos en el Espíritu Santo y a otros en fuego. A los que se arrepientan y crean en Jesús, el Mesías que está por venir, serán bautizados en el Espíritu Santo y tendrán vida eterna y perdón de pecados. Pero los que no se arrepientan, como ellos, que no se querían arrepentir, serán bautizados en fuego. Y el fuego, en muchas partes de la Biblia, habla de juicio. Lo que le está diciendo es que, pues va a haber un juicio si no se arrepienten a los fariseos y saduceos. ¿Ok? Entonces, de eso habla Juan el Bautista con este bautismo en el Espíritu. Y es lo que sucede el día de hoy. Este bautismo en Espíritu Santo se refiere al bautismo de aquellos que cuando creen en Jesús, entonces son sumergidos, por así decirlo, en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y al ser bautizados en Espíritu Santo, reciben vida nueva y perdón de pecados. Pero este no es el bautismo cristiano. ¿Ok? Sino que más bien eso es algo que hace Dios cuando alguien cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. ¿Ok? Y el bautismo de fuego tampoco es el bautismo cristiano, sino que es más bien un anuncio de juicio para aquellos que no se quieren arrepentir y creer en Jesús. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Habla de eso. El creyente ha sido bautizado en Espíritu Santo cuando cree en el Señor Jesús. Pero te decía, en otras palabras, este no es el bautismo cristiano, ¿ok? Sino esta es una obra de renacimiento, el nuevo nacimiento que da Jesús a creer en él. Ahora, hay otro bautismo también en la Biblia llamado el bautismo con el Espíritu Santo, no en el Espíritu, sino con el Espíritu. Y es lo que también se le conoce en la Biblia como la llenura del Espíritu Santo. Esto, por ejemplo, también habló Jesús en Hechos 1:5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús hablaba de una promesa que él había hecho a sus discípulos, que habrían de ser bautizados con el Espíritu, y se cumplió en Hechos 2, en el verso 1 al 4, en el día de Pentecostés. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te das cuenta? Es más que más que un bautismo en espíritu, es más bien una llenura del Espíritu. Y este bautismo era para creyentes y también no es algo que el creyente podía hacer, sino es algo que Jesús derramó sobre los creyentes que habían ya creído en él. Ajá. Era llenura del Espíritu. En Hechos 2, 16 al 18 también dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está diciendo estas palabras, ¿no? Dice, y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es el mismo suceso, el bautismo con el Espíritu o la llenura del Espíritu Santo. También Pablo habló de esto en Hechos 19, en el verso 3, dice, ¿en qué fuisteis bautizados? Le dice a unos discípulos que se encontró en Éfeso. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, dice aquí, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo mismo que también ocurrió en Hechos y también Pablo lo dice en varias partes. Pasó con Pedro, pasó en varias partes de Hechos, pero se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Pero este es otro tipo de bautismo, eso que estamos viendo ahorita. El bautismo con el Espíritu o la llenura del Espíritu, este es otro tipo de bautismo. Pero ¿qué crees? Este tampoco es el bautismo en agua de los cristianos el día de hoy. Entonces, ¿cuál es, pues? ¿No? Hay otro bautismo en la Biblia llamado el bautismo en agua. Y el bautismo cristiano se encuentra reflejado en Romanos capítulo número 6 y también se encuentra en Mateo 28. Pero comencemos con Mateo 28. Aquí está la ordenanza como tal, el sacramento, si lo quieres decir de esa manera. ¿Okay? En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al creer en Jesús, el Espíritu del Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, es el bautismo en Espíritu. ¿Ja? Pero el bautismo en agua no es para formar parte de la iglesia o para ser nacido de nuevo, sino que el bautismo en agua solamente es una señal de que ya hemos sido nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Es una señal externa de que Él ya nos ha bautizado en espíritu. Déjame decirlo más claro. El bautismo en agua no es para ser salvo, no es para nacer de nuevo, sino solamente es una señal externa que muestra a otros públicamente que eso ya ha sucedido en mi corazón cuando creí en Jesús. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante, familia. Siempre luego se confunde eso. Se piensa que una persona es adherida a la iglesia o adherida al cuerpo de Cristo o es salva cuando se mete al agua. Y entonces uno tiene esta urgencia de bautizarse porque piensa uno, no, ¿qué tal si al rato me da COVID o algo y no me bauticé? Y si muero y no me bauticé, ¿qué va a pasar conmigo? Pero es una manera equivocada de entender el bautizo. Porque el bautismo en agua no te da salvación, no te hace nacer de nuevo. Y siempre lo decimos en las pláticas de bautismo. Solamente lo único que te quita es las células muertas, ¿no? O el gel que te echaste para meterte al agua, ¿no? Pero realmente no te quita nada y no te puede limpiar el corazón tampoco.
El bautismo en agua solamente es una señal de que ya hemos recibido su espíritu, de que ya somos salvos. Es una señal externa, meramente. Es una manifestación pública de algo que Dios hizo en mi corazón. En Lucas 23:39 dice que cuando Jesús fue crucificado, había dos malhechores crucificados a su lado. A uno de ellos que creyó en él, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: ¿te bautizaste? Así, no. Bueno, pues perdóname, pero es que pues para entrar en el cielo tienes que bajarte, bautizarte y luego otra vez clávate y ya vemos, ¿no? No, no le dijo eso. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A una persona que era malhechor, era un delincuente, estaba muriendo en la cruz por ser un delincuente, y a esa persona le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta cómo no es un requisito para salvación? ¿Cómo no es para ser salvos? ¿Cómo no es para nacer de nuevo? Al momento que tú crees, en ese momento eres salvo. Al momento en que tú te arrepientes de corazón. Por eso decía Juan, ¿no? Arrepentidos y crean en el Evangelio. Jesús decía eso: arrepentidos y crean en el Evangelio. Entonces, en el momento que tú crees, en ese momento hay salvación. Por eso estudiamos en Efesios 2, 8 y 9, ¿te acuerdas? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, es un regalo de Dios cuando crees en Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y el bautismo es una obra, obviamente. Entonces, no es por ser bautizado que soy salvo. ¿Se entiende? Pero si soy salvo, es un mandato de Jesús hacer pública mi fe delante de todos. No es un mandato para ser salvo, pero es un mandato porque soy salvo. Ahora, en Hechos 8:35, es un pasaje muy, muy importante acerca del bautismo. Resulta que Felipe, el evangelista, ¿no? Es uno de los discípulos del Nuevo Testamento en Hechos, es enviado por el Espíritu Santo a predicar el evangelio a un etíope que iba de regreso a su tierra, Etiopía. Entonces se lo encontró, dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, resulta que este hombre etíope estaba leyendo Isaías 53, nada más ni nada menos que Isaías 53, que podría decir que es el evangelio del Antiguo Testamento, bro. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, el bautismo en agua solo fue la señal externa de una obra que ya había sucedido en el corazón del etíope. Él había creído en Jesús de todo su corazón. No se bautizó para creer, sino porque había creído, se bautizó. No se bautizó para ser salvo, sino porque ya había recibido la salvación. Y dice Felipe: pues ya has creído ya, o sea, eso es más que suficiente. ¿Se entiende? Lo mismo sucede en la casa de Cornelio. Pedro mandó bautizar a los gentiles en esa casa que habían creído en Jesús. En Hechos 10:44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Importante: Pedro estaba predicando el evangelio a personas que no eran judías. Y de pronto empiezan a creer en el evangelio mientras Pedro está diciendo su discurso. Y entonces dice aquí que cuando estaba hablando, el Espíritu Santo cayó, dice aquí, sobre ellos. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo no se habían bautizado, pero ya habían recibido el Espíritu Santo y ya habían creído en Jesús? Entonces Pedro dice, ¿qué impide que puedan ser bautizados? Ya creyeron. Es más, hasta el mismo Espíritu ya fue derramado sobre ellos, ya fueron llenos del Espíritu. ¿Por qué no bautizarse? Ajá. Por eso Pedro dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. ¿Listo? ¿Qué significa entonces el bautismo? Vamos a definirlo ahora sí en Romanos 6. Dice Pablo en Romanos 6 esta frase, y esto es lo que en esta porción de Romanos es donde vemos la radiografía del bautismo de los cristianos. Y es lo que entendían los cristianos por el bautismo en esa época y lo que creemos también el día de hoy como cristianos acerca del bautismo en agua. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, al ser sumergidos, lo que entendía un discípulo de aquella época, al ser sumergido, esto representaba nuestra muerte y sepultura. Es decir, una persona que ya había creído en Jesús, que ya había recibido el Espíritu Santo al creer en Jesús, cuando se bautizaba simplemente estaba expresando delante de todos, hey, ¿saben qué pasó? Ocurrió algo, he muerto. Y eso es algo importante, porque todo creyente que ha creído en Jesús ha muerto, ¿a qué? Al pecado y a su vida pasada. ¿Te acuerdas de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un creyente que se bautizaba, lo único que estaba representando era su sepultura. Morí. Es más, por ahí alguna vez estuvimos haciendo unos eslogans, un hermanito por acá, Felipe, nos hizo unos eslogans muy interesantes porque estábamos haciendo unas playeras y en la playera decía, morí, ¿no? Y atrás decía como viví, ¿no? He muerto, pero estoy vivo. Y así, porque eso es lo que pasa con un cristiano que se bautiza. Está expresando algo que ha sucedido. Ya morimos al pecado y a la vida pasada. Es decir, que nos consideramos muertos o inhabilitados al pecado. Ya no tenemos por qué obedecerlo porque Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por qué obedecer al pecado. Él nos ha dado libertad. Hemos muerto al pecado y a la vida pasada. Ese de antes ya no soy yo. Ese que hacía todas esas cosas ya no soy yo. Y eso es lo que expresamos en el bautismo. Pero cuando un cristiano era levantado del agua, porque era sumergido y luego era levantado, lo representaba su muerte, su sepultura, pero también representaba su resurrección espiritual. Es decir, al creer en Cristo, recibimos vida eterna. ¿Te acuerdas de Juan 3:16? Dice Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, todo aquel que en él cree tiene vida eterna en el preciso momento en el que decide poner su confianza en Jesús. Y cuando uno se bautiza, lo único que expresa es eso pasó. He recibido vida eterna, tengo vida nueva, soy una nueva criatura, una nueva identidad. Por eso estoy como vivo entre los muertos. Ajá. Eso es bien importante. Eso significa el bautismo. Si pudiéramos decirlo de esta manera, así lo entendemos en Semilla. El bautismo significa identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección, porque así como Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó de los muertos,
así también nosotros, al creer en Cristo, hemos muerto en nuestro pecado, en nuestra vida pasada, y hemos resucitado para vida nueva. Eso significa el bautismo. Increíble, ¿verdad? Y junto con ello viene una serie de responsabilidades, porque si yo estoy diciéndole a todo el mundo que he muerto y que ahora estoy vivo, entonces mi vida debe dar testimonio de eso que estoy enunciando públicamente delante de todos. ¿Ah? Es una responsabilidad personal. Entonces, eso es el bautismo, familia. Pero ahora vamos a ir a la segunda parte. Así como hay una ordenanza acerca del bautismo, también hay una ordenanza acerca de la cena del Señor. Ahorita al principio de la reunión celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Y a lo mejor luego nos quedamos con muchas dudas de qué se trata, qué significa. Y vamos a estudiar un poquito acerca de esto. ¿Dónde está esta institución de la cena del Señor? Acompáñame a Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que dijo Jesús. Él instituyó la cena del Señor. No fue instituida por los discípulos, sino por Jesús mismo. Ahora, ¿en qué momento es que lo instituyó? Lo instituyó justamente antes de ir al Getsemaní, de tener todo este martirio en el Getsemaní para luego ser llevado a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Y ahí en este aposento alto donde instituyó esta cena, fue la última cena con sus discípulos. Iba a tener antes de ser resucitado de los muertos. Y era un momento especial para el pueblo judío porque era exactamente el día en que se celebraba la Pascua judía. ¿Te acuerdas de la Pascua judía? La Pascua judía era una fiesta solemne del Antiguo Testamento que está ahí escrita en Éxodo 12, ¿ah? Y nos remonta al pasado. ¿Qué sucedió en Éxodo 12? Resulta, para que entendamos un poquito el contexto, que los judíos eran una gran nación, ¿no? Dios había levantado una gran nación de Abraham, Isaac, Jacob, y después Jacob tuvo hijos, dentro de ellos José, y José, pues por razones que Dios sabe, fue enviado a Egipto, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, metido en una cárcel, pero Dios se encargó de exaltarlo como el segundo hombre más importante de Egipto, y después llegó una gran hambre y todo el pueblo de Israel se fue a vivir para allá, y José los recibió, los perdonó y les proveyó una tierra y alimento en un tiempo de escasez y de hambruna. ¿Te acuerdas de ese relato? Del éxodo, de cómo se fueron a Egipto los israelitas. Pero después de que eran una gran nación muy prominente, resulta que llegó un faraón que no conocía a José y empezó a oprimir al pueblo porque lo vio como una gran amenaza, porque los israelitas se multiplicaron y llegaron a ser políticamente un riesgo para su nación. Entonces los empezó a oprimir y a esclavizar, al punto en que mandó a matar a los niños, bebés israelitas. Entonces, ¿no? Vino, pues Dios y llamó a Moisés, que para ese entonces, ¿te acuerdas que había salido de Egipto tratando de hacer justicia por mano propia y se fue a vivir al desierto? Pero Dios lo llamó en el desierto y le dijo, vas a salvar a mi pueblo. Y le mandó y le dio señales para que le creyeran los israelitas. Y fue y confrontó a Faraón varias veces y le dijo, deja salir a mi pueblo. Pero ¿qué pasó con Faraón? Se endureció en su corazón y no quiso soltar a su pueblo. Y después de varias plagas que Dios envió por mano de Faraón, la última de las plagas iba a ser la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés que encargara a los israelitas hacer algo importante. Ellos tenían que matar un cordero de un año sin defecto y tenían que sacrificarlo, la sangre tenían que empaparla en un hisopo y ponerla en los postes de sus casas, en el dintel de sus puertas, y cuando Dios viniera
y viera la señal de la sangre en la puerta de esas casas, no mataría a sus hijos primogénitos, sino que pasaría de largo y no los mataría. Pero las casas de los egipcios que no tenían la marca del cordero, de la sangre del cordero, mataría a sus primogénitos. Esa fue la forma en cómo Dios rescató a los israelitas de Egipto, a través del sacrificio de un cordero. Y después de eso murieron los hijos primogénitos de los egipcios y Faraón dejó ir libre a los israelitas. Este suceso, después, Dios mandó a los israelitas recordarlo siempre como una fiesta solemne cada año, la Pascua de los judíos. Y este momento, ahora regresando a la época de Jesús, es este mismo momento de la Pascua en el que están en el aposento alto, celebrando esta Pascua. Pero casualmente, ahora Jesús, bueno, no casualmente, intencionalmente, Jesús le da un nuevo significado. ¿Y cuál es este significado? Leímos bien ahí en Mateo 26. Jesús dice, tomad, comed. No dijo, esta es la Pascua judía. ¿Qué dice? Esto es mi cuerpo. Qué increíble, porque Jesús le da un nuevo significado a la Pascua judía. Antes, la fiesta se encargaba de recordar al pueblo la salida de Egipto, era recordar un evento pasado, pero ahora le da un nuevo significado. El significado de la Pascua ahora ya no recordar el pasado, sino que ese evento pasado realmente apuntaba a este evento que habría de acontecer. La Pascua, el cordero sacrificado solamente era una señal, un tipo o una sombra de aquel que vendría como cordero de Dios para entregar su vida en sacrificio por los pecados. Y ese es Cristo. Jesús está diciendo, el cordero soy yo. El cordero que quita el pecado del mundo soy yo. Vengo a dar mi cuerpo en sacrificio para traer perdón y para traer libertad de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado en tu vida. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ahora la Pascua ya no tenía ese sentido. Solamente era un tipo para apuntar al sacrificio de Jesús. Por lo tanto, la Pascua cristiana, si se puede decir ahora, ya no se trata de recordar el pasado, sino que la cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él entregó su cuerpo en sacrificio para que tú y yo tuviéramos libertad del pecado y de aquel que tiene el dominio de este mundo, que es el diablo. Y nos ha dado libertad al creer en Él, en que Él murió por tus pecados y que con su sangre te perdona tus pecados. Al creer en Él, tú tienes perdón y libertad de pecados. Qué increíble es el Señor. Entonces, la cena del Señor apunta precisamente a esto. Ahora, el pan y el vino, ¿qué onda con esto? ¿Es literal o son símbolos? Porque ahí dice, ¿no? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, le dice al pan y al vino. Pero realmente nosotros no creemos que sea algo literal, sino que es algo simbólico solamente. No es que cada vez que agarres la galleta te estás comiendo el cuerpo de Jesús y cada vez que estás tomándote el jugo estás bebiéndote la sangre de Jesús. ¿Por qué razón? Tenemos varios argumentos para creer en esto. Uno de ellos es que Jesús solía hacer analogías para explicar cosas. Por ejemplo, cuando él dijo, yo soy el pan de vida, no estaba diciendo que él era un pan. ¿Estás de acuerdo? Cuando estaba diciendo yo soy la luz del mundo, no está diciendo que él es una luz, sino que son analogías para explicar verdades. Es lo que Jesús hacía, las parábolas de Jesús. Ajá. Y cuando está diciendo, esto es mi cuerpo, no está diciendo que ese pan sea su cuerpo literalmente, sino que está haciendo una analogía. Está diciendo que así como ese pan sería roto, sería molido en sus bocas, también Jesús, como Cordero de Dios, sería molido por nuestros pecados. Y literal, Jesús, Él sufrió azotes, escarnio, su barba fue arrancada, le escupieron en la cara, le destrozaron la espalda a Jesús, le enterraron
corona de espinas, le pegaron con una caña, le pegaron de bofetadas en la cara, lo llevaron molido cargando un madero y lo clavaron en una cruz. Él fue molido. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros nos merecíamos. Y él decidió cargar eso en sí mismo. Es lo que dice Isaías 53. Jesús en Isaías 53 dice, él molido fue por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Entonces es un símbolo. Ajá. Y no solamente cuando dice esto es mi cuerpo, hablando del pan, sino también cuando dice esto es mi sangre, hablando de la copa. ¿Ok? Entonces también creemos eso. No es que el jugo sea sangre, que te estás tomando la sangre. Es un símbolo de que él habría de entregar su propia vida por nosotros, en nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Y al ser pecadores es lo que nos merecemos. Pero él dijo, no, yo voy a pagar su muerte con mi vida. Es lo que Jesús dijo. Ahora hay otro argumento importante. En Hebreos capítulo 10, verso 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez, ¿para cuándo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, fuera literal, entonces cada vez que comiéramos del pan y bebiéramos de la copa, estaríamos sacrificando el cuerpo de Cristo. Y esto va en contra de la Escritura, porque aquí dice que solamente fue sacrificado una vez y para siempre por los pecados. Ya no hay otro sacrificio que realizar. Entonces, pensar que esto es literal es menospreciar lo que hizo Jesús. Es pensar que le falta algo más, porque no fue suficiente. Una total aberración al Evangelio. ¿No? Entonces, no es así. Creemos que es algo simbólico. ¿Ok? Ahora solamente regresando a Mateo, cuando habla de que esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Bueno, en Jeremías 31 dice en el verso 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y podemos leer ahí hasta el verso 34, pero lo que está diciendo es que al creer en Jesús, Él hace un nuevo pacto contigo. Él te da un nuevo corazón. Y escribe en tu corazón su palabra para que tú tengas el deseo y el amor para poder obedecer al Señor. Es un nuevo pacto basado no en nuestras obras, sino en una obra divina, un cambio de corazón que solamente puede hacer Dios. En Hebreos 7:22 también dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ahí en todo ese pasaje de Hebreos habla acerca de cómo es muchísimo mejor el pacto de Cristo en la cruz que el pacto de la ley por muchas razones. Pero una de ellas es que el pacto de la ley no te limpia, nadie puede obedecerlo, no te da nueva vida, no te da salvación. Y tiene que hacerse el sacrificio continuamente porque el sacrificio de animales nunca cubre multitud de pecados. Pero el sacrificio de Cristo lo ha pagado todo. Él es el sumo sacerdote, Él nos da perdón, Él nos da vida, etc. En Hebreos 8:13 también dice, decir, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ya no está vigente el antiguo pacto. Tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. En Hebreos 9:12 y 15 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el verso 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es el nuevo pacto en su sangre. Y en Hechos, capítulo número 2, verso 42, dice, y perseveraban, hablando de la primera iglesia, los creyentes en Cristo, perseveraban en la
comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es algo que la iglesia se esforzaba por perseverar celebrando la cena del Señor, porque aparte era un mandato, dijimos. En 1 Corintios 11, 20 al 27 también. Después de esta institución, como siempre, nosotros luego ahora sí que empezamos a hacer las cosas, pero a nuestra manera. Y en Corinto empezó a haber un desorden en cuanto a la cena del Señor. Por eso Pablo dijo estas palabras respecto de la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo último que quiero decirte con este pasaje? Jesús está corrigiendo las malas prácticas de la cena del Señor, ¿no? Una de ellas es la irreverencia, la falta de respeto hacia este símbolo importante y sagrado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Pero también en este pasaje nos habla acerca de que es un acto de comunión, porque al celebrar la cena del Señor no solamente es recordarlo, sino es más bien tener un tiempo de comunión con Jesús por lo que él hizo. Dice un pastor, lleva la idea de una participación presente de un evento pasado. Es tener comunión entre nosotros con Cristo. En 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, que cuando celebramos la cena, Jesús está entre nosotros teniendo comunión con nosotros. No es cualquier cosa. Por eso es el momento quizá más solemne de la asamblea cristiana. Por eso, tómalo y considéralo de esa manera. Cuando haya cena del Señor, el último domingo del mes, vente preparado. Llega con tiempo, pensando, es la cena del Señor. ¿Sabes? Ahora, solamente unas últimas palabras de Pablo. Dice en 1 Corintios 10, 27, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin, ¿qué dice? Discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es importante porque por un lado habla de que si tú has pecado, ese tiempo es un tiempo para ponerte a cuentas con el Señor, como ahorita lo hicimos en la cena. Pero considerando que somos un cuerpo, nosotros como compañerismo cristiano, antes de tomar la cena, debemos examinarnos si tenemos algo en contra de algunos de los miembros del mismo cuerpo. La idea es que no haya desuniones entre nosotros, porque si habla de comunión, a Jesús le importa que estemos bien entre nosotros si queremos celebrar la cena del Señor de una manera digna. Si tú tienes algún problema con algún hermano, es un buen momento para perdonarle en tu corazón y buscar una reconciliación. Ahora, aquí en Semilla celebramos la cena una vez al mes por la cantidad que luego tenemos de congregantes y no podemos hacerlo tan seguido, pero una vez al mes, el último domingo, te vemos por acá, ¿verdad? Puedes hacerlo también en casa, no necesariamente aquí solamente. Te invito para que lo hagas en casa. Puedes hacerlo en casa las veces que quieras. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para adorar al Señor? Dale gracias por esto. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has dado estas cosas, Señor, que son mandatos, pero a la vez, Señor,
Son cosas que podemos hacer voluntariamente con gratitud, porque nos recuerdan a ti, Señor. Siempre apuntan a ti, Señor. Cómo es que tú pagaste nuestros pecados. Cómo fue todo esto posible por tu sacrificio. Cómo tú resucitaste y también nos has dado vida nueva, Señor. Y cómo también, Señor, nos has dado literalmente una vida nueva, una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo rumbo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esas ordenanzas y estos mandatos, pero a la vez también gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Queremos pedirte para que nos ayudes a seguir meditando en estas verdades, Señor, y poder, en obediencia, Señor, pues andar en estas cosas, ¿no? Cumplir con estas cosas en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos has perdonado por la fe en Cristo. En nombre de Jesús.